Nosotros sabemos lo que queremos, pero los demás hacen lo que pueden. Y ese hacer lo que pueden es lo que tenemos que valorar, es lo que también tenemos que aprender a respetar. En la antigüedad un siervo estaba frente al rey. El rey lo escuchaba con atención mientras este siervo le pedía disculpas, le pedía perdón porque no tenía cómo pagarle. Resulta que el siervo le está debiendo 50 monedas de oro. El rey con atención lo escucha y lo comprende, el rey lo entiende y lo perdona. El hombre, muy agradecido, sale de la sala donde estaba con el rey y en el camino se encuentra con un siervo suyo, es decir, el rey, el siervo, pero este siervo tenía un coesclavo. Se le encuentra y, oh sorpresa, empieza a gritarlo, empieza a tratarlo mal. Hacía un momento ya estaba en presencia del rey, pero en este instante se le había olvidado lo que le había pasado y empezó a maltratar a su siervo. Resulta que su siervo le debía 2 monedas de plata y el hombre empezó a maltratarlo, empezó a gritarlo, lo amenazó con meterlo en la cárcel porque no le pagaba. El siervo le dijo y empezó a explicarle y le contó todas sus tristezas, todas sus penurias, todo lo mal que le estaba pasando, pero a él no le importó y le dijo que eso no era su problema, que tenía que pagarle. Más adelante el rey se da cuenta de lo que acaba de pasar y llama a su esclavo y le dice: ¿cómo es posible que después de que yo te perdoné 50 monedas de oro, tú no tuviste el corazón de perdonarle a tu siervo solamente 2 monedas de plata? Ante esto el rey lo castigó, lo metió a la cárcel. Esa es una historia que está extraída de la Biblia. Los detalles no son precisos, tal como están escritos en la Biblia. Sin embargo, para términos prácticos, en ese momento funciona y sirve la historia. Esa historia nos ayuda a colocarnos en lugar y en situación. Es decir, en un video anterior yo hablaba sobre la importancia de los límites y colocar límites de respeto. Es muy importante exigir esos límites. Sin embargo, es muy importante, o más importante aún, respetar los límites de los demás. ¿Por qué? Porque siempre que usted esté señalando a otro, va a tener 3 dedos que lo están señalando a usted. Es importante recordar que por mucho que usted señale a otro, la mejor manera de conseguir el respeto, por mucho que usted exija a otro, la mejor manera de conseguir respeto es respetándolo. Porque la gente no va a hacer lo que usted le dice, la gente copia lo que usted hace. También recuerdo que hace muy poquito, yo iba de copiloto de alguien que iba conduciendo y resulta que él se adelantó como un ceda el paso. Él se lo adelantó y el coche que iba entrando le pitó con muchas ganas. El que iba conduciendo, mi amigo, le pedía disculpas, le pedía perdón y el otro se escuchaba como le gritaba, pero estaba enojado. Con clara razón, tenía justa razón porque mi compañero en el descuido se adelantó. Listo, nos fuimos conversando sobre cómo es posible que las personas pierdan los estribos de una manera tan rápida. Unos kilómetros más adelante, o sea, de verdad habían pasado 2 o 3 kilómetros y pasó lo mismo otra vez, pero esta vez el culpable no había sido él sino otra persona se adelantó, se da el paso y mi compañero se salió de la ropa, empezó a gritar, se enojó mucho. Yo en ese momento me ponía a pensar en la historia que les conté al principio. ¿Cómo es posible que hace un momento él estaba pidiendo disculpas por el error que había cometido porque fue sin culpa? De la misma manera la persona que estaba cometiéndolo ahora seguramente lo hizo sin intención, pero él se le olvidó muy rápido que hace un momento el responsable había sido él. Eso nos tiende a pasar porque nosotros exigimos respeto pero muchas veces no lo estamos dando. Por ejemplo, hay gente que odia que los interrumpan cuando están hablando, pero cuando ellos están escuchando no sirven. O sea, no sirven para escuchar porque creen que su opinión es mucho más importante o porque les llega una idea y la tienen que decir en el momento. No respetan el tiempo, la opinión, la palabra de otro. Pero cuando es a ellos a los que se les pisa la palabra, se salen de la ropa, no vuelven a hablar, se quedan callados. Hablemos también, por ejemplo, de los que llegan tarde. Una persona queda de verse a las 2 de la tarde, pero siempre llega a las 2:15. Siempre llega a las 2:15 porque siente y piensa que su tiempo es más importante que el tiempo de los demás. El día él llegue a tiempo y los demás lleguen tarde, se va a salir de la ropa, se va a enojar y va a estar muy molesto. ¿Pero por qué? Porque simplemente consideramos que necesitamos que nos respeten a nosotros, pero se nos olvida respetar a los demás. Se nos olvida que los demás también tienen límites que nosotros debemos respetar porque para eso están establecidos. Es muy importante y yo insisto mucho en eso. En varios videos lo he hablado. La mejor manera de tener relaciones sanas es que este dedo no señale hacia allá, sino que señale hacia acá. Si yo digo, es que usted siempre, no es usted siempre, es yo que estoy haciendo para que tú estés así.
cuando hacemos este giro y entendemos que el respeto empieza a partir de lo que nosotros respetamos, nuestras relaciones van a ser mucho más fructíferas y mucho más sanas. Es muy fácil olvidarnos que un día podemos estar como el esclavo del principio, frente al rey pidiendo disculpas, y luego cuando tenemos que disculpar a otros, olvidarnos de lo que vivimos o de lo que pasó. Entonces, en este punto también es bastante importante hablar de lo que nos exigimos y de lo que le exigimos a los demás. Según un artículo de La Mente es Maravillosa, hablan de la exigencia que tenemos con nosotros mismos. Empecemos hablando de eso, de la exigencia que tenemos con nosotros mismos, porque a partir de eso nosotros empezamos a exigirle a los demás, porque nosotros nos exigimos. Sin embargo, exigirnos demasiado no es realmente algo práctico. ¿Por qué? Porque una sobreexigencia puede estar generando problemas de estrés, ansiedad, insatisfacción. Además, una sobreexigencia en nosotros y en los demás es una muestra casi que clara de una falta de amor propio, porque pretendemos simplemente haciendo muchas cosas o exigiéndonos muchos llenar ese vacío que tenemos internamente. Ahora, hablemos de la exigencia en los demás. Este mismo artículo de La Mente es Maravillosa habla o reflexiona sobre las consecuencias tan graves que hay cuando le exigimos o sobreexigimos a los demás. Realmente las personas que sobreexigen a los demás tienen la tendencia a quedarse solas, porque nadie está dispuesto a tener un yugo encima, alguien que le esté diciendo y recordando todo el tiempo lo mal que está, lo mal que hace. Entonces, si de verdad queremos tener una vida sana, si de verdad queremos estar felices, si de verdad queremos sentirnos a gusto con nosotros y con los demás, debemos primero no dejar pasar por alto los límites que tenemos establecidos, pero recordar que estos límites también se los tenemos que respetar a los demás, porque todos tenemos límites, y cuando nosotros respetamos los de los demás, ellos van a empezar a respetar los de nosotros. Ahora, no podemos pretender que las personas hagan las cosas al pie de la letra como nosotros queremos. No, debemos tener un margen de error, no exagerar, pero sí tener un margen de error, porque cuando nosotros pretendemos que los demás hagan exactamente lo que nosotros queremos, simplemente vamos a recibir frustración, porque nosotros sabemos lo que queremos, pero los demás hacen lo que pueden, y ese hacer lo que pueden es lo que tenemos que valorar, es lo que también tenemos que aprender a respetar. Entonces, para llegar a una conclusión, que no nos pase lo del ciervo del principio de la historia o lo de mi amigo, que siempre estamos dispuestos a ver la paja en el ojo ajeno, pero no estamos dispuestos a ver la viga que mantenemos en el de nosotros. Esa viga tan grande, esa paja tan grande que tenemos no nos permite ver el esfuerzo que los demás hacen. Que no nos pase eso. Hoy estoy sacando muchas reflexiones bíblicas, pero se aplican bastante aquí en este tema. Respetar es importante. Si de verdad queremos que nos respeten, aprender a respetar los límites ajenos, entender que las personas hacen lo que pueden y valorar ese esfuerzo. Eso es importante si realmente queremos tener una vida sana, si queremos sentirnos felices, si no queremos sentirnos, como últimamente he dicho en otros videos, inflamados emocionalmente, inflamación emocional, que es lo que hoy en día tenemos, que nos sentimos como agobiados, que nos duele y no sabemos dónde, que nos molesta y no sabemos por qué. Es eso, estamos inflamados emocionalmente y podemos empezar a partir de eso, respetar a los demás, respetarnos a nosotros, porque también respetar a otros es una manera de respetarnos a nosotros, y se va a volver algo recíproco. Es como pararse frente a un espejo, trata bien al otro, te trata bien a ti. Y hasta aquí llega el video. Si no se ha suscrito, suscríbase, eso es una manera de ayudarme, y eso me pone muy feliz cada que una persona se suscribe. Es alguien que de pronto está escuchando lo que estamos hablando y de pronto algo que diga le puede servir. Entonces suscríbase, comparta, dele like, eso también ayuda para que YouTube empiece a exponer más el video. Y pues hombre, muchas gracias por ver el video, por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.